Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las vitaminas, hay que hablar de las vitaminas. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte de las vitaminas. Hemos tenido cantidad de gente que nos pidió información sobre el tema de las vitaminas. Aquí tengo a personas así que entraron, y sobre todo en el episodio que se llama Soluciones para la Mujer, nos estuvo comentando, pidiendo información. Teresa Lavoy, Carmen Milagro Figueroa Garay, Burbu 101, Cecilio Rodríguez, JD y por ahí sigo, ¿no? Hay muchos de ustedes, gracias por hacer esas preguntas, gracias por comunicárnoslas, porque es mi placer y el placer de nosotros aquí en Metabolismo TV contestar estas preguntas. Vamos a aclarar el tema de las vitaminas. Lo primero que hay que decir, y es de lo que se explica en el libro El Poder del Metabolismo, es imposible levantar el metabolismo y sostenerlo de forma óptima si no hay vitaminas potentes. ¿Qué son vitaminas potentes? Pues vitaminas potentes son vitaminas que realmente garanticen que su metabolismo va a funcionar. La gran mayoría de la gente que ve Metabolismo TV, la gran mayoría de la gente que está allá afuera sufriendo del problema de obesidad, del problema de sobrepeso, del problema de la diabetes, son personas como yo que padecemos de metabolismo lento. ¿Qué es el metabolismo lento? Pues el metabolismo lento es una condición bajo la cual uno parece que engorda hasta de mirar la comida. Mientras tanto, todo el mundo conoce uno de esos flacos condenados, de esos flacos que yo envidio, que se pueden comer lo que les dé la gana, aquí como mi amigo Jorge que me está filmando ahora, que puede comerse lo que le dé la gana, dulce, chocolate, pizza con Coca-Cola, todo, y siempre están así. Pero la gran mayoría de nosotros no tenemos esa dicha. A mí personalmente y a muchos de los que me están viendo nos engorda, parece que hasta de mirar la comida. Así que tenemos lo que llaman un metabolismo lento. Y entonces, para poder vencer un metabolismo lento hay que levantar el nivel de vitaminas. No se puede usar vitaminas comerciales como Centrum, vitaminas de esas baratas que venden por ahí en Costco, Sam's o lo que sea. No le va a servir. Se va a quedar usted con las ganas y después me va a echar la culpa de que no le funciona. La realidad es lo siguiente, fíjese. El cuerpo humano funciona levantando el metabolismo, pero levanta el metabolismo para quemar la grasa utilizando las hormonas. Las hormonas, como decir, la hormona de la tiroides, la hormona que se llama insulina, que se produce en el páncreas, y hay distintas hormonas que el cuerpo humano utiliza para mover y poner en acción el cuerpo para que se pueda quemar la grasa. Las hormonas son un tipo de sustancia, de proteína, que hace que el cuerpo entre en acción. Por ejemplo, cuando usted pasa un susto o está con coraje, su cuerpo produce aquí atrás la hormona que se llama adrenalina, que es una hormona que es la hormona de pelear o correr. Pero eso se produce porque esa glándula tiene ciertas vitaminas, ciertos minerales que necesita para poderla producir. Por más que su cuerpo quiera, si le falta alguno de los suplementos, de los minerales que necesita para hacer una hormona, no los va a poder hacer. Déjeme darle como ejemplo. Muchas de las personas que ven Metabolismo TV padecen de la tiroides. Toman medicamentos, toman Synthroid, toman Euterox, que se consigue por allá en México, en otros países. Y son personas que saben que tienen problemas de la tiroides porque se lo ha dicho el médico o porque se probaron la temperatura del cuerpo, como se explica en el libro El Poder del Metabolismo, y se dieron cuenta de que tienen problemas con la tiroides. Si tiene problemas con la tiroides, va a tener metabolismo lento. Pero ¿qué pasa? La tiroides necesita ciertos minerales y ciertas vitaminas para poder funcionar. Si no los tiene o si está deficiente, pues no va a poder funcionar o va a funcionar de forma no óptima. La comida que nosotros comemos en casi todos los países donde estamos, ya hoy en día México, Costa Rica, Nicaragua, España. Por cierto, saludo a todas las personas de España, de Nicaragua, de México, de Estados Unidos que nos han estado viendo y nos están haciendo comentarios. Gracias por estar ahí y gracias por comunicarse con nosotros. Pero todas estas personas tienen situaciones donde realmente muchos de ellos tienen problemas con su tiroides y saben que tienen problemas con la tiroides porque cuando se peina se les cae el pelo, duermen mal, padecen de estreñimiento, se levantan cansados, tienen frío en las manos y en los pies, no pueden adelgazar, están sin energía. Y estos son los síntomas de tener problemas con la tiroides. ¿Qué pasa? La tiroides puede funcionar bien, pero puede funcionar bien si tiene el cuerpo todas las vitaminas y minerales que necesita para funcionar. Por ejemplo, hay un mineral
que el cuerpo casi no necesita nada, es una cantidad minúscula. De hecho, es tan pequeña la cantidad que utiliza que se mide en lo que llaman microgramos. Si usted se puede imaginar lo que es un gramo, fíjense, le voy a dar un ejemplo aquí, un gramo, fíjense. No, este es un clip grande. ¿Ve? Esto es un clip, una grapa, como dicen en español correcto. Acá en Puerto Rico no hablamos español, hablamos Spanglish, que es español con inglés mezclado, ¿no? Porque ya no hablamos ni español ni inglés. Pero una grapa pesa exactamente un gramo. Da la casualidad que la grapa pesa un gramo. Si usted toma un gramo y lo divide por 1.000.000 de partes, el peso lo divide en 1.000.000, o sea, trate de imaginarse ese gramo, que es lo que pesa esto, que casi ni se siente, divídalo por 1.000.000 de veces y tiene lo que llaman un microgramo. ¿Qué pasa? Hay suplementos minerales, como decir el selenio, que es vital el selenio para que la tiroides pueda funcionar. Lo que el cuerpo necesita son 2 microgramos, que es un casi nada. Sin embargo, si no tiene esos 2 microgramos al día, la tiroides no puede producir la hormona que le levanta el metabolismo. O sea, que una persona puede hacer todo lo correcto, la dieta correcta, la dieta 3x1, tomar agua, hacer ejercicio, lo que sea. Y si le faltan los 2 microgramos eso, que son un casi nada, porque imagínese el peso de esta grapa, de este clip, dividido por 1.000.000 de partes. Eso no se puede, no se puede medir. O sea, usted tendría que mirarlo en un microscopio para usted poder medir los 2 microgramos. Sin embargo, si a su tiroides le falta, no puede producir la hormona. Así que tener las vitaminas y los minerales que el cuerpo necesita para poder funcionar hormonalmente, para levantar el metabolismo, es vital. Mucha gente hace dieta y se preguntan por qué las primeras semanas bajan, llega a la segunda o la tercera semana, el cuerpo se tranca y no baja más. Pues obviamente llegó un punto donde chocó con la deficiencia. Usted quiere adelgazar, usted necesita vitaminas potentes. Muchas de las personas nos preguntaron en un episodio que estuve hablando sobre las vitaminas potentes y la necesidad de vitaminas potentes, sobre todo para la mujer que tiene más dificultad para bajar de peso que los hombres, nos preguntaban qué es una vitamina potente, cuál puedo comprar. Algunos de ustedes están en Puerto Rico y otros en Estados Unidos, donde pueden contactarnos a nosotros y pedir vitaminas de las especiales que nosotros hemos diseñado para el metabolismo. Pero algunos de ustedes no están en Puerto Rico, no están en Estados Unidos, están en otros países como España, México, Colombia y demás, donde no están disponibles los productos especiales que nosotros hemos hecho para el metabolismo. Pues déjenme dar una solución, porque no me gusta hablarles de un problema y no darles la solución. Fíjese, lo que se llama una vitamina potente es una vitamina que tenga por lo menos 50 miligramos de cada uno de los componentes del complejo B. Fíjense, B1, B2, B3, B5, B6, ácido fólico, inositol. Esos son los componentes del complejo B. Los principales son B1, B2, B3, B5 y B6. Lo complejo B, la parte B, la vitamina B, son las que mueven el metabolismo. Si a usted le falta, aunque sea un poquito de cantidad de una de estas, el metabolismo no va a funcionar. No importa lo que usted haga. Puede que le funcione la primera semana y después se le va a trancar y usted va a recibir una decepción. Entonces, estoy hablando de 50 miligramos. Por ejemplo, las vitaminas que usted va a ver comerciales, que es Centrum y esas cosas que venden por ahí comerciales, lo que tienen es 1 miligramo, 2 miligramos. Con 2 miligramos usted no hace nada. En un cuerpo que tiene metabolismo lento, que está gordo, que tiene diabetes, usted con 2 miligramos no hace nada. Necesita mínimo 50 al día. Eso es lo que la experiencia con más de 25.000 personas nos ha dictado a nosotros. Las vitaminas, cuando son potentes y usted se las toma, usted siente energía. Cuando son flojas, que no son potentes, usted se la toma y no siente nada. Así que para usted levantar un metabolismo necesita una vitamina potente. ¿Qué es potente? Que tenga por lo menos 50 miligramos. Que la que usted consigue no tiene nada más que 10 miligramos, pues se va a tener que tomar 5 veces. Déjeme decirle, las vitaminas solubles en agua, como las B, B1, B2, B3, B5, B6, no tienen sobredosis posible. O sea que usted puede ponerse muchos miligramos y lo que el cuerpo no necesita se orina, no tiene problema. Las únicas vitaminas que se acumulan en el cuerpo son las que son solubles en aceite. Por ejemplo, la vitamina A no se recomienda meter una sobredosis de eso porque le puede tumbar hasta el pelo, le puede hacer daño. Que es una vitamina soluble en aceite, pero las vitaminas que son solubles en agua, como vitamina C, vitamina B, no tienen ningún problema. No existe tal cosa como una sobredosis de vitaminas. Son cosas que hablan los médicos por ahí, que saben mucho de medicamentos y hay que concedérselo, pero muy poco de vitaminas. Yo trabajo con el lado de la prevención. Los médicos trabajan con el lado de resolver los síntomas. Yo trato de evitar los síntomas.
ellos lo resuelven una vez que aparecen los síntomas. Pero el punto es este. Si usted quiere adelgazar, necesita una vitamina potente. ¿Qué es una vitamina potente? Una vitamina que tenga por lo menos 50 miligramos de cada uno de los complejos B. B1, B2, B3, B5 y B6. Si no los tiene, usted tiene que comprar lo que a usted le aparezca. Si no nos los puede ordenar a nosotros, pues compra lo que a usted le aparezca en su país y las mezcla y las une y toma doble dosis, triple dosis, lo que sea, hasta que usted llegue más o menos a 50 miligramos al día. Cuando llega a eso, usted va a sentir la diferencia porque automáticamente el metabolismo se reactiva y es lo que hemos visto que se reactiva en prácticamente todos los casos cuando hay ese nivel de vitamina. Por ejemplo, las vitaminas que nosotros usamos niacina, que es vitamina B3. La vitamina B3 es una vitamina que rompe grasa, quita la depresión, baja el colesterol, saca tóxicos del cuerpo, tiene unos beneficios espectaculares, pero hay un problema, que la vitamina B3 verdadera, que se llama ácido nicotínico, produce una reacción, un enrojecimiento, y la gente se asusta. Por lo tanto, los fabricantes de vitaminas comunes que venden allá afuera evitan la vitamina B3, y lo que hacen es que cogen esa vitamina B3 y la cambian molecularmente, y en vez de ser niacina, se llama niacinamida. La vitamina que le ayuda a usted a adelgazar de las tres, de la vitamina B3, es la niacina verdadera, o sea, el ácido nicotínico. Si la cambian a niacinamida, no le saca tóxico, no baja el colesterol, no quema grasa. Nosotros, por ejemplo, en las vitaminas nuestras, pues nos aseguramos de tener ácido nicotínico verdadero. Si usted está en un país donde eso no se consigue, pues va a tener que usarla sin eso. Pero sepa que obviamente no puede tener los mismos resultados porque no funciona igual la vitamina B3 natural, que se llama ácido nicotínico, que es la que produce el enrojecimiento porque saca los tóxicos hacia afuera y quema grasa, a lo que llaman niacinamida, que es un invento del ser humano donde tomaron esa molécula de niacina que causaba enrojecimiento porque sacaba los tóxicos y la cambiaron para que no causara enrojecimiento. De todas maneras, mire, por ejemplo, les voy a enseñar aquí. Nosotros usamos, si usted no las consigue, pues tendrá que conseguir lo más parecido. Por ejemplo, el tipo de vitamina que nosotros usamos es unas vitaminas que es un paquetito diario. ¿Ve? Este paquetito, ve que no es una sola capsulita, no puede, usted una cantidad tan grande de vitaminas y minerales no cabe en una sola tableta. Así que nosotros tenemos que usar, en el caso de nosotros en Puerto Rico, en Estados Unidos, pues para levantar el metabolismo usamos algo como esto, que es bien potente, pero esto cuando la persona lo toma, siente la diferencia y se usa un paquetito al día, que se usa con comida, siempre con comida porque esto es algo bien potente y bien concentrado. Esto tiene todos los minerales como el yodo que se necesitan para la tiroides, el selenio que se necesita para la tiroides, tiene el complejo B completo, pero incluyendo que sea niacina, que no sea niacinamida, tiene la vitamina E, tiene la D, tiene la A, o sea, tiene el calcio, tiene el magnesio, tiene inclusive enzimas digestivas, porque hay muchas personas que no digieren bien. De hecho, hay personas que digieren tan y tan mal que se toman una vitamina y cuando van al baño la ven salir por allá abajo. Quiere decir que no la digirieron. Así que básicamente las de nosotros las tuvimos que mandar a hacer inclusive con enzimas digestivas para que la persona la pudiera absorber. De todas maneras, quería aclarar ese tema de las vitaminas potentes. Ya sabe que resumiendo, vitaminas potentes son vitaminas que contienen por lo menos 50 miligramos del complejo B. Y son vitaminas que contienen minerales completos. Selenio, hierro, magnesio, calcio, todo eso es vital. Y deben tener vitamina A y vitamina D. La vitamina D, por ejemplo, que es la vitamina que se adquiere en el sol, cuando cogemos el sol, es vital. En estos días se ha descubierto, en estudios muy importantes en Estados Unidos, se ha descubierto que la vitamina D tiene que ver con evitar lo que llaman la resistencia insulínica, que es una de las cosas que más engorda a la gente. Así que la verdad siempre triunfa. Que les vaya bien.